por ahí. Uf. Wanna beat out. It's a church, sort of. Okay. Cleverly named church. Esto es vou levar uns cantos destos e de paso contovos. A cuestión é que hai 5 días ou así entrei. De feito era o día que Raveworks estaba facendo o de escapar do escapar de spawn no Both Flying Trek. Non era Raveworks, era o Random Collection Raveworks. A cuestión é que estaba grabando todo, que resulta que eu tiña no que non era. Vou tirar eso. Que eu tiña no que non era, en vez de gravar para Minecraft, gravei para Smite. Entonces, pantalla negra. Esto fuera. Vale, avisemos ahí. Esto lo coger luego. Glowstone. Vamos a coger. Un puto cubo. Un puto cubo quiero, tío. Ahora esto. Madeira, no me interesa. Papel nada. No. Esto sí que me interesa, ¿eh? Más que esto. Esto aquí. Ya estaría. Por aquí se pasó antes alguien. Okay. Estos shulkers, como sea. Pero claro. Suerte, ¿sabes? Contra los shulkers. Vamos a hacer esto que me queda solo. Vale, por aquí que hay. Nada, vale. Para ahí que hay nada. Vamos a mirar por aquí. Si no puedo ir. Con un barco tengo suficiente, si no colleres ese. Y aí hai bastante. Pero que non podo levar tanta cosa, tío. Comida preciso. Non. Tremendamente. Felicidade. Que coordenadas esto. Todo. Cool. Realmente ahora que sobreviví, unha pena que non grabara, a verdad.
Estuve con 1 hora así. Topei un sitio buenísimo donde collín todo esto. Pero unha pena. Cuestión é que ahora non sei que facer realmente. O sea, a miña idea será facer unha base, supoño. Unha base aquí en Twitch. Pero vamos, non creo que me dure moito. O que sí que me cundiría... Non se pode nada con esta versión. Bueno, non 1.12. Xa notei antes con algún sprite. Por exemplo, o Pufferfish, que era un pouco fecho. Xa me parecía fecho, realmente. Nada, aquí unha bella mina. Aí iso para... Pues a ver onde está. Pues... Nada interesante. Aquí. Nada interesante. Nada interesante. Bueno. A cuestión é que... Vamos a ir... Pa aí non... Entrar pa aí. Sí. Vale. Vamos a coller coordenadas. Xa está. O sea, realmente non se pode facer moito máis. De momento. A ver, se vou atopando ruínas e así como eso, pues está guapo. La verdad. Uf. Vou coller esa ponte. Uf. Ahí estás. Ahí estás. Se non hai moito lag, se vou non sei cantos TPS hai. 9,5, o sea, non debería haber tantos. O sea, non debería ir tan mal, que ver. Eu que sei. Un portal ao neve. A última vez que xoguei, morri unha vez. Dende entón non morri. E esa vez que morri foi porque estuve no medio. Así que non teño moitas ganas de meterme, sinceramente. Pero aquí non... Non debería poderme facer nada, por favor. Non entendo eso. Joder, son retrasado. Xa sabía o que dera a volta. Bueno. Canto levamos? 8 minutos de andando. Bueno. Pues mira. Non se anda moito porque tampouco non ten moita render distance isto. Entón... Me retraso. E os capítulos estes non sei... O sea, este estou facendo en galego porque xurdiu, a verdad, que é o que costumo falar. Pero os seguintes non sei se facelos en galego ou noutro idioma, que é? Inglés ou castelano. En inglés acostuma ter bastante tracción este tipo de contido de Twitch. Pero claro, nesta canle este brogan eu utilizo normalmente para cousas en galego, uns máis estou falando en galego. Entón, pois non sei realmente. Igual o que fago é facelo en inglés. En inglés ou... que non sei realmente. Que é mellor realmente? Ter unha canle na que subas en todos os idiomas ou ter 3 canles na que subas só un idioma? Claro, esa é a cuestión. Porque se subes só un idioma, subes vídeos separados, entón tens que facer o triple de traballo, ou se xa o faz. Ou directamente o que faz é coller e traducir ou dobrar os episodios. Que eso dá traballo, menos, pero tamén dá traballo, pero a nivel de algoritmo de YouTube
Creo que lastimo. Creo que puedo ver mismo. Vale. Claro, porque tú subes un vídeo en inglés, en la que subas o mesmo en galego e en castelán, se xa o ven nun idioma non van a ver no outro. E iso YouTube interpreta como tres vídeos distintos e que só un lle gustou a xente, sabes? E iso pode che joder a canle, entonces por eso eu penso que é mellor ter unha canle para cada idioma. Pero bueno, teño que investigar. Cuestión é que este capítulo... por aquí houve xente... Bueno, houve xente por todos lados, realmente. Isto está feito unha merda. Pero se virades o spam, flipabades. Xa o veríades con algún outro youtuber, seguro. É unha cousa demencia. Algún día... Algún día iremos. Algún día iremos. Pero para eso ten que pasar bastante tempo. Necesito moitas cousas. Necesito caixas, rocas. Necesito elitra, necesito de todo. Entonces, tendo todo eso, podería matarme ou ter todo no Ender Chest. Pois non pasaría nada. Pero se non paso. Paso realmente. Mira, estes son os mesmos banners que collín aquí antes. O pacto más banners. Non sei que son, nin que grupo son, nin se son... se son perigosos. E o chat, bueno, o chat paso de lelo, verdad. Que está aí correndo demasiado. A ver, onde estamos? 6.000, 3.000. Estou indo por unha coordenada só, realmente. Non cunde eso moito, porque avanzo menos. A ver aquí. O que máis mola é ver os carteles, realmente. A ver que hai aquí. Nada. Couldn't find stuff, here's more stuff, hope you have more luck to find. Thanks, my doctor, actress, Peter. Bueno, a xente é moi amable, vamos a ver. A ver outro cofre aí. Oh, no, non cacho de aí. Teño foco, entonces... cofre. Non cacho de aí. Bueno, no primeiro episodio tamén vos perdistes a miña primeira kill. Estaba un tipo aí que encontrei un santuario con melós medio de ruido, pero tiña melós. Estuve ali un cacho collendo... tiña melós, tiña unha granxa de árbores, non como aquí, senón eran unhas ruínas dun castelo e fixeron con... hai alguén por aquí? Non. Fixeron con unha granxa de árbores e tamén había ferro. Estaba bastante derruído todo, pero había ferro e estuve ali e fixenme o set completo con as cousas e tal. Bastante ben. Vale, que é iso? Nada. Bueno. O que si tentarei facer é que cando me vaya moverme das coordenadas nas últimas que se me viu fora de cámara tamén. Hostias, porque esta xente de B2T está tolísima, tío. O sea, descubren bases por el patrón de obsidiana, o sea, de obsidiana de Bedrock, o sea, nada, xente taredísima, hermano. Así que, nada, andarei un cacho despois de parar de gravar, como sea iso. Que non se sepan onde están as miñas coordenadas e non me veñan a facer unha trampa ou matar ou que sea. Que a ver, que realmente isto que vai ter unha visita, dúas, vale, pero collo hábito, que é o que importa realmente. Non sei... aquí... hostia, a ver... que é? Bueno, cruces de distintos materiales. A ver...
Love Furnaces. No skill player. A ver, cross dirt. ¿Dónde están añadiendo crosses? Add melon seeds. Sapling chest. Oh, I actually found saplings here. No hay Ender chest, no han dejado ellos ahí unos saplings. Pero a ver, da igual porque realmente. Tree Farm Courteous Dark. Aquí. Muy interesante. Mira, hay un de estos. Puedo usar uno. Y voy a dejar 3 de estos. Machines que ven ahora en favor de Marte. Added saplings. 3 left. 2020. 29. Claro, esto non sei cando veredes, pero está a data hoxe. Uf, de noite. De momento nas noites non tuve moito problema. Porque claro, como hai tantísima xente conectada que... Ah, iba a facer unha destas. Bueno, como decía antes de atopar esta cousa rarísima, estou pensando outra vez por o Nether, pero non me vou a rascar realmente. E vou non facer por este lado, tío. Realmente. E que facemos? Démelos. Até agora. Desto. Vale. 3. 1, 2, 3. Vale, hay que mover esto bastante. Deixándome aquí a miña marca. Vale. Que sí que estou facendo é deixando bastantes cartéis. Deixei un cartel onde matei a aquel tipo, o primeiro que matei, no santuario, ao lado dunha árbore. Unha pena que non se viran en pantalla. Bueno, en pantalla veo, o que pasa é que non o grabei. Cando matei o tipo ese, cando matei o meu primeiro bicho, que me saliron 2. Pues cando matei o primeiro non embarquei. Cando matei o primeiro fixen un sinal e puxen aí, na cova. Era un esquelete. Pues eso. Pouco máis. Pero vou deixando sempre. Que isto... A que ven, o sea... Houve unha proba nuclear aquí ou... Non entendo. One free kits... Igual facemos... Igual facemos eso dos free kits, non sei que. Sempre o poñen por aí, pero... Ten pinta de estafa, realmente. Porque os kits vendense neste servidor. Y literalmente olvídate de poder ter... de poder ter un 32k, armas 32k, o sea, esas están maneadas. Fucks a lot, 59. Fuck me. No, no, non sei como morre. Este levo que non vale para nada. Non debería quitar cartéis, en verdad. Bueno. Ese de Miguel non sei que...
¿Qué te piensas que es esto? Vamos. No, affected by waterfall. ¿Ves? Son como ese nuevo bacteria. Pero un condicional. Mira, ¿ves? Esto creo que para joder los personas que hay dentro. Pero no tengo... Hostia, ¿y eso? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es eso? ¿Y esto? Spophorical was here. Brevan was here. Repinter. Oh. Valle de Obsidiana. ¿Qué carajo es este, tío? ¿Sabes lo que faría yo si tuviera kits? Si tuviera litras, por forma de moverme fácil y todo. Esconder kits por todo tu bitutín. Es que no merece ni nada. A ver, bastante vegano. Pero toda esa obsidiana debe ser un doble cofre. Hostias. Que aquí las cosas aparecen de repente y flipas, chaval. Ok. Más guapo de esto de ir, realmente, de momento. No sé si me aburriré. ¿Subimos o no subimos? Subimos. Por aquí ya no me está. Otra vez no. No me fío. Realmente debería callarlo. Porque esto no es el temido. Que ahora voy aquí en el barco. Bueno. Prefiero ir al mar. En el chat a veces miro, pero... Decir que están perdiendo la vida, no sé. Charlas profundas en tu tío. Pues eso. Ah, ya tengo dos. Bastante aleatorias estas cosas, o sea... O hay peña que como... que se dedica a hacer infraestructura. Presenteando tu y como... Joder. Muy lento. Me he perdido tanto. A ver, está un poco guay, ¿verdad? Esto que era un uso, ¿no? Sí.
No. ¿Verdad estoy ayudando a tu bitutito? ¿Qué tantos carteles fallan? Eso está todo perfecto. Hostias. Me he tarado. Supongo que tenga que por aquí no hay bichos. Que no me salen igual como estos. Por cuestión de que hay demasiada gente. ¿Sabes? Hay 200 personas. ¿Sabes? No te esperes que no haya ningún bicho realmente. Más de 10 personas, ya capa de mobs ya. Cuídate. Con menos incluso. Está feito para una persona. Tampoco pueden subir demasiado, porque se non para unha persona moito. Quite. Bueno. Voy por aí. Chega a zona mellor para tardar, porque vai rápido. Bueno, vou media hora, o sea... Creo que iré parando en algún momento. Un episodio muy divertido. Pero bueno, lo que vamos topando, ¿no? Ah, pues lo fui en un segundo. Hostias. Todo mañana, ¿no? Hostia. 2023. Esto lo usamos ahí. Eso es una cosa bastante guay. Sí. Que hay que... Ah, no. Estas cosas están aquí desde años. Que no, pesados. Sí tenía más carteles, pues pesados. Otros colegio. Pues igual me uso. Para que me ven cosas. Igual me puto uno, tío. Para cosas gratis. Dame cosas. Supongo, ¿no? Si no tiene nada. Esto de ferro, o sea, ¿no? Quedaránse de mí, ¿no? Igual no, ¿no? Pero eso, como non pon data, e que non pon data xa non vale. Isto é bella xeración, son isto raro. Pensé máis un search si da gusto. O rapidís. Ah, sí, sí, joder. Canto tempo de noite, non? Non é máis de 10 minutos. Bueno, vou mirar un cousa.
Pues sí, voy a ir pichando. En algún momento... Parece que había un pavo, Y eso como particular. O sí. Esto todo si fuera en YouTube de éxito, cortaría. Porque podría estar sonando todavía. Pero este episodio que vayáis. Porque ahora nadie va a ver. O sea, qué despropósito. Quiero subir una coordenada shape, pero no sé por qué me cuesta tanto, tío. Solo subí 1000 bloques, en otros subí como 5000, o sea. ¿Qué más fácil? Era más. No mira. Jeje. La verdad que era bastante más raro. O sea, parece que hay un mob switch. No sé, no hay ningún mob, ¿verdad? Estos cosas de luz nunca tienen. ¿Hacia aquí? No. Igual lo que tengo que hacer es usar un de estos clientes que usamos los que se van aquí, que están hackeados. Pues... Ole. Puedes ver dónde están, por ejemplo, madera. Oye, búscame un bloque de madera. Buscas, por ejemplo. O búscame cofres. Y dice dónde están los putos cofres. También algo que luego te permite hacer hacks de speed, con elytra, volar eternamente, cosas guapas. Pero bueno, un pouco me corro moita presa. O único para topar cofres. Polo da elytra, porque non a teño. Entón, o non tela, pues non corre presa o launcher que teña o hack, sabes? Para usala. Porque con Rocket se va mal o algo así. Cosas moi raras, personas. Podían ter menos xente en vez de 200, realmente. Que non sei. Que ter 200 está bastante guapo. Non sei que dicirse. Habría que como que partir o mundo, por exemplo, en 4 cachos. Poñer cada cacho nun servidor. E cando queiras pasarte un cacho a outro, tens que cambiar de servidor. Fuck this server. Easy, compadre. I'm your friend out here. Hostia. Esto que hay. Negative, ¿qué dice? Negative Z. Opa, opa. Y este camino non escollen por nada específico. O sea, foi a única zona pola que podía escapar do spawn. O sea, imagínate. Que hai nese codo, neses... Nada. Xa nevou. Onde que os puxaron? Vamos a ver aquí. Así. Hostia, 26 de octubre Fight Club. Pero xa pasou o 26 de octubre. Estamos a 29. Non o deberían ser. O sea, hai constantemente xente morrendo. Bastante todo, supongo. A ver, tamén somos son realmente. Y 251 persoas.
Minecraft é que volvemos a mesma idea. Por exemplo, eu paso este bloque de aquí e entro no outro servidor que está partido. Pois como que tardaría un momento e teríame que loguear no outro. E estaría guapo. Ou que fora unha zona, sabes, como unha zona desmilitarizada. Entonces, esa zona está repetida nos dous servidores. Folladísimo. Esto era un castelo tamén. A zona estaría replicada nos outros servidores, entonces en cando entras na zona duplicada xa comezaría o novo login, non? E estaría igual. Pero eso ten que hacer molla, claro. Porque o cliente de Minecraft non está pensado para funcionarse. Pero sería algo interesante. Este servidor podría ter ca mínimos TPS. Dance storage, fuck off, Dario. Post grave. Ay, no, vale. Ay, no, vale. Aquí había un storage, pero vamos, olvídate de storage. Nada, yo que a ver si me va a matar a Wither. Que la última vez mató un Wither, ¿no? Pero bueno, no lo va a ganar. Y ahora debo bastantes cosas. Sobreviviría. Matóme intentando coger un bloque de vida. O sea. Triste, ¿no? Tristísimo. Piu, 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 piu. Uy. Y... anda, vacísimo. Realmente... Pues nada. 4000, 2000. ¿Pero qué les pasa? Bueno. A ver si tocamos algo para decir algo sobre aquí. Pero no creo. Igual también se va a hacerme. Eso. Luego andaré un poco más. No sé hacia dónde. No sé hacia dónde andaré. Es que nadie me podrá pillar. No sé por qué.
Este trigo va a ser moi útil realmente. Foi unha cousa boa a topar. Non sei quen o fixo, nin canto tempo pasou, non es que duplicara. Pero de puta madre. Para min. Bueno. Uh. 5.000 xa. Cando chegue a tarde ao 5.000, o primeiro que pase. O último que pase. Bien, 5.000. Pues no hay nada aquí. Que más mola que no hay estructuras. Clarísimamente. Pero aquí se puede volver. Joder. ¿Pero qué le pasa, tío? Vamos a cruzar eso. Por hoy. Pues sí. Un poco ya. Sí, no, ya sé. Si tuvieras patadores estarían tirándose los pelos. Pero ¿cuándo voy de short? Que no cuento minutos diciendo que voy de short. Pesado. Dislike. Nadie me da likes ni dislikes. Tampoco quiero dislikes. Pero bueno. Gustan el algoritmo, realmente. Porque así están más engaged. Que significa que se entran pasa de ti, básicamente. Bueno, pues por aquí o deixo. Por aquí o deixo, xa vamos xa. A ver o próximo día se atopamos algo. Chao.